porque hay una etapa que cumplir. O sea, tú aprendes un avión entrenador, que es una parte que hoy mucha gente que llega al hobby no quiere entenderlo. Quiere un avión racing, un avión de una normal. vez quiere, porque los procesos hay que agotarlos, o sea, tú tienes que aprender. Entonces tú comprabas un avión, un entrenador, que tú lo volabas a un cuarto de máquina. Hay diferentes escuelas, en aquel momento habían personas que volaban a mucha altura, que tú apenas podías identificar el movimiento, te decían derecha, izquierda, y tú Dando palo a los no locos. sabías realmente porque estaba muy alto. Y otros volaban a una altura más, Media. una altura media donde tú podías identificar lo que tú estás haciendo. Pero al final se aprendía. Al final se aprendía. Uno más rápido que otro y también dependía de tu habilidad y tu destreza. Pero, y como todo, o sea, la parte económica siempre fue determinante en este tipo de hobby, porque tú hacías una inversión importante, para otros no era una gran cosa, pero para otra persona era un gran esfuerzo. Se compraban una cosa a la vez. El avión, después la caja de vuelo, el equipo, la gasolina, que si rompía una hélice. Eso es lo que yo le digo a la gente en los videos que estamos haciendo, que pues, eso es lo que queremos llevarle el mensaje. Que antes había que tener muchas cosas en el momento y quizás no podían. Por un ejemplo, ahora, como yo empecé, un ejemplo, a mí me regalaron un control primero. Claro. Un control simple que no tenía ni pantalla. Y, no, y por Pero ejemplo, yo no aquí, sabía. por ejemplo, el tema de la hélice, en su momento eran hélices de madera. Y hay una hélice 16, no, yo no la tengo. Ya tú te quedabas sin volar el día entero por una hélice. Fue en el primer vuelo que en el aterrizaje pegaste la hélice y se rompió. Mucha gente reparaba en el campo de vuelo, pero mucha gente, Ahora es porque difícil el pegamento, el epoxi, después el cianocrilato y la cola, eso no fallaba, esa era parte de tu kit de vuelo, porque tú te ibas en la mañana a volar y regresaba de noche. Entonces eso era, no, estoy pegando, dale un momento y volaba todo el mundo. Pero ahora es más fácil. No, ahora no es que es más fácil, era la época. Esa era la época. No, ahí cuando habían 2 o 3 que se pasaban de contento porque al ser un hobby familiar, pero no evita que tú te tomes tu cerveza, tu trago. Y ahí habían pilotos que ahí se ponían bravos, tú sabes, que volaban sin... ¿Cuál era lo que más chipeaban en la pista? No. Es que eso siempre... Mira, en los grupos siempre existe eso. El consagrado o vamos a decir, el más viejo, que se consideraba el veterano, el mejor, no podía aceptar muchas veces que llegaba un joven al hobby con habilidades para construir. Que de repente también. Claro, y eso trajo siempre pero eso es normal, eso es algo que sucede en todos los grupos. Nunca se llegó a un tema de enemistad, ni mucho menos, pero sí, como en todo, sí existió el grupo, que no se junta con fulano, que yo vuelo en la mañana, claro, pero al final, ahora está haciendo brisa, aeromodelistas todo. Mucha gente tenía grandes habilidades para construir, pero no para volar, y otros eran grandes. Oye, yo me he dado cuenta de eso, que ellos hay mucha gente que tienen habilidad para construir. Sí, claro. Como no para volar. Y otros somos muy teóricos. Y teoría. Otros compran muchos aviones. Y lo llevan Oye, ellos compran aviones, yo he visto, me he dado cuenta. Y tienen una casa llena de aviones, no vuelan ninguno. Y tienen aviones nuevecitos, claro, que el primer vuelo tienen. Eso es normal. Lo llevan a la pista, lo arman. Yo como voy nuevo, digo, cuando ese avión suba yo lo quiero ver. No, y no lo vuela. Oye, y ese día no lo vuela. Y ese avión no vuela. Sí, y cuando despega le oye un fallo. No, porque no. Está fallando y lo aterriza y no lo vuela más. Y ya, sí, porque eso es normal. Y ya no lo vuela más. Y ya no lo vuela más, y tú no lo ves más. O te dice al otro, no, yo vine en la mañana y volé, ese avión voló y nadie lo vio. Nadie lo vio, pero eso es normal, porque eso es parte de... Pero ahora eso no se ve así. Eso es parte del show. Quedan algunos, pero de antes, pero ya ahora pero eso aparece. No se ve. Porque, por ejemplo, yo voy, que me estoy reintegrando al hobby, gracias a Zona y a todo el grupo, y yo vuelo a veces 2 veces nada más. Sí, y me dedico a hacer cuentos y a ver los tigres y a la cuerda. Pero mira, antes era tan duro esto, en un sentido de que tú provocabas desde afuera, tú provocabas que el otro rompiera, porque tú empezabas. ¿Cómo tú provocabas? Primo, hágase una barrera. No, eso está muy alto, hágala más bajita.
y al final tú rompías el avión. Tú venías invertido. Ahora los aviones tienen unos controladores que tú lo inviertes y que hace el carajo. Y eso viene de allá tranquilito. Antes no, antes era deo. Antes era deo. Entonces yo te decía... Oye, yo llegué a hobby ahora y una controladora para mí eso no es piloto. Bueno. Si usted vuela con controladora, usted no es piloto porque eso está estabilizado, recto y nivelado. Pero es que esa es la época, porque tampoco es gracioso tú tener una inversión que se te rompa en el primer vuelo. No la compro. Bueno, pero que eso es parte de... ¿Tiene capacidad de bolsillo? ¿No tiene capacidad de volar? Pero está bien, pero tú no puedes... Deja eso, quédate en tu casa viendo Netflix. No, mira, aquí habían unos tigres bravos, venga, aquí habían unos tigres bravos. Bravo volar. Que se te... Volar y no romper. Mira, y si rompiste, vuélvelo a mi vuelo o compra otro, eso es volar. Mira, Heriberto Batista, tengo que decirlo, Heriberto Batista fue un personaje y está todavía entre nosotros, gracias a Dios, un entusiasta de esto y un tipo con habilidades terribles para volar un avión, que construía muy bien o construye muy bien. Yo lo llegué a ver volando. Heriberto era un tipo que te volaba un palo de coba, mi hermano. O sea, era un tipo magistral volando. La gente lo disfrutaba porque entonces se lo gozaba. Él mismo se lo gozaba. Era un show. Era un show. Y su compañero de vuelo y su amigo del alma, Aníbal Scott. Aníbal entonces era un tipo que volaba tranquilo, muy patronado, era un tipo que volaba muy fino, muy tranquilo, todo, entonces tú veías eso. Esa diferencia. Tú veías esa diferencia. Mi tío Fernando era un personaje. Fernando llegaba a la pista y se sentía, y se hacía sentir. Hay días que tuvo días muy buenos de vuelo, otro día no era el mejor día para él, pero se resolvía todo. Y había, como te digo, gente que llegaba a la pista, al campo de vuelo, armaba sus aviones y no volaba. Me decían a mí que Fernando Villamil era como medio belicoso. ¿Qué le encojonaba a Fernando Villamil cuando estaba en la pista, que llegaban, pasaban ciertos sucesos, que él se podía incomodar? No, mira, es que Fernando fue un personaje. Fernando es un tipo que ojalá uno pudiera poder conseguir todo el que compartió con él en todos sus momentos. Fernando era un personaje. Fernando era un gente que te hacía pasar un buen momento. Lo primero era que él te ponía una condición. Tú no podías llegar directo al campo de vuelo sin pasar por su casa. ¿Tú pasabas por su casa? Había que pasar por su casa. O él tenía un avión tuyo que lo estaba reparando o armando, o tú tenías que darle una bola había que ir. Porque él vivía eso de una manera terrible. O sea, era algo que se convirtió en su modo de vida. O sea, el aeromodelismo para Fernando era algo lo único que era vida para él. Entonces, él disfrutaba eso, pero era un tipo que tenía su genio. O sea, Fernando le molestaba que tú le pasabas un avión cerca. Sí, eso no se podía, porque había unas reglas de vuelo que eso existe. O sea, el patrón, había que cantar las maniobras, entiéndase. Un rasante, un pase bajo, Tú tienes que cantarlo. Vengo en sentido contrario. ¿Te entiendes? Había que hacerlo. Cuando no se hacía eso, él se molestaba muchísimo. Se molestaba mucho. Es lo que está cuidando la gente. Claro. El público, en el momento que yo llegué, la Barranquita, o sea, la gente sin hacer ningún tipo de publicidad en días normales, en fin de semana normales, se juntaban ahí 200 personas a ver los aviones, sábado y domingo. La gente le cogió el tiempo. Mira, vuelan sábado y vuelan domingo. Y tú te juntabas con una cantidad de gente que te estaba esperando ahí desde las 2 de la tarde. Entonces la gente iba a ver los aviones. Y Fernando, no pisen los aviones, cuidado, no pasen por arriba de los aviones. Afanando, porque la gente te caminaba en los aviones, es un avión de balsa que te lo pisan y te lo rompen, y se rompe fácil, es muy frágil. Pero aquello era magistral, o sea, era una locura. Y así como Fernando, también un grupo de gente que volaba con mucho entusiasmo. Por ejemplo, el señor Pedro Ventura empezó a traer aviones grandes, de escala, aviones, por ejemplo, un P-51, pero ya de una escala mayor a lo acostumbrado a ver. ¿Quién fue lo primero que trajeron esos aviones No, grandes? mira, yo no te puedo decir quién fue el primero. Pero en tu época, ¿quién fue el primero? Por ejemplo, en mi época yo vi a don Pedro Ventura con aviones grandes, luego viene el señor Resumil, don Francisco Resumil con aviones grandes, Juan Luis González de Puerto Plata con aviones grandes, aviones de envergadura como ese que está aquí atrás, de ese biplano que ya. Pero eso emocionó más al público. No, pero claro, y entonces llegaba el humo, la máquina de humo. Llegaba el humo, pero entonces lo que no teníamos esa posibilidad, como un Luis, creo
que es su apellido, ahora no quisiera como de Bellavista, creo que es Castillo su apellido. Luis aparece a la pista con un avión y Luis le amarró un papel de baño, un rollo de papel de baño con un servo, con un canal que era el acelerador. Canal 5. Y subía ese avión allá y soltaba ese papel de baño. Entonces lo que estábamos volando arriba de él, entonces era buscar el papel de baño, aquello era una locura. Apareció un señor que tiraba paracaídas, don Antonio, que era una gente. O sea, te digo que todo el mundo llegaba con algo. Algo diferente. Con algo diferente. Sí, es posible que la gente no crea esto, pero por ejemplo, yo llegué a cruzar el puente Mano Patiño con mi avión, un primo hermano mío, con mi avión y mi lata de gasolina y mi cosa, cruzando el Mano Patiño. ¿A pie? A pie para llegar a la pista. No, Para llegar a la pista, y así. Heriberto tenía un motor y andaba con su motor y su avión al hombro. O sea, era una locura. Aquello era una locura. Todo el mundo tenía esa pasión por el aeromodelismo. señores, eso es para que ustedes vean la historia, como es esto de avioncitos. No es simplemente compré un avión y lo va a volar, hay una historia detrás de cada avión. Y hay que agotar el proceso. O sea, mucha gente también abandonó el hobby rápido porque no quiso aprender. Tú tienes que tener un avión entrenador que te permita tolerancia de errores, que tú te equivoques, que si la derecha, que si la izquierda, que si se apagó, que si no se apagó. O sea, un margen de tú error. tienes que tener un avión que te dé esa facilidad de que yo me equivoqué y que tú tengas el chance de coger el equipo. Los radios en un momento traían un cable y tenían un canal que se llamaba así Minuto Trainer. El instructor se ponía con su radio aquí, un radio muerto, entre comillas, con la misma frecuencia del tuyo, con el mismo seteo. Entonces tú estabas volando y yo veía que tú estabas haciendo un disparate y yo te lo anulaba. Para que ustedes entiendan. Y yo tenía el control. Ese cable jumpeaba el otro control. Correcto. Y el entrenador o el maestro te aprendía un switch y tú lo dominabas. Si él veía que tú cometías un error, aprendía Correcto. y Si te no, recuperaba el avión. si tú no tenías ese cable, era el tipo al lado tuyo o detrás y te topaba, por ejemplo, derecha, izquierda, jala, pica, aguanta, quítale motor, dale motor. O sea, ese era un proceso que había que agotar. Primero tú lo taxiabas, te lo daban allá arriba. ¿Qué tiempo, Mario, una persona en ese tiempo promedio podía durar para aprender a volar un avión? Es que dependía mucho de tus habilidades. Pero una gente más o menos. Es que no te puedo decir exactamente un tiempo justo, pero por ejemplo, una gente que podía, una persona con habilidades normales, volando sábado y domingo, quizás en un mes, volando, diríamos 4 o 5 vuelos, 10 vuelos en el fin de semana, 5 el sábado, 5 el domingo, es muy probable que en 4 fines de semana que tuviera la destreza, obviamente, de poder mantener, porque también venía la parte un poquito más incómoda. A muchos pilotos en el campo de vuelo de Jacagua se volaba hacia la derecha. Patrón derecho. Y cuando se hace la transición a la Barranquita, se volaba entonces a la izquierda. No sé si estoy correcto o viceversa, no recuerdo bien. Y a mucha gente le costó hacer esa transición. Y obviamente cuando tú venías de frente, con el control en la mano, cuando el avión venía de frente a ti, cuando tú le dabas a la derecha, tú veías que el avión se te iba para la izquierda. Y entonces eso siempre fue la parte más difícil, de tú entender eso. De que y mucha gente te decía, ubícate adentro del avión, derecha, izquierda. Entonces eso daba un poquito de trabajo. Eso daba sus complicaciones. Pero una gente en un mes y medio, volando con frecuencia, lo puede dominar con ciertas capacidades. Y sin el tema económico. O sea, si compraste el avión y para ti fue un gran esfuerzo económico, te da trabajo aprender a volar. Porque tú piensas primero en el avión, en lo que te costó, en el tiempo que duraste esperando y que se te puede romper. Entonces eso te pone una limitación. Si te subo para disfrutarlo, aprendes rápido. No, ahora claro, ahora hay mucha gente que llega al campo de vuelo con cientos de horas de vuelo en aeromodelismo, que tiene conocimiento. Ya yo voy y me hago el que no sé nada y prendo mi avión si estoy ahí, si no, disfruto el que está volando, porque ya tú no puedes opinar tampoco, porque mucha gente dice que tú estás hablando de Pero es otra cosa en esto también, yo me he dado cuenta también.